para el tema, porque el lunes tienen examen, el martes no hay clase, y ya les toca laboratorio el jueves. Y como hay un festivo este viernes que se pierden 2 horas, hora y media, entonces estamos en la 8. Entonces verán si hacemos laboratorio este jueves o lo dejamos pasar. Lo dejémoslo para la otra semana. ¿Qué puente tan largo, Puente largo. Pues desde el jueves se van ahí, ¿cómo así que hoy estamos? Tenemos clase por la noche. Tenemos clase de 7 a 9 al jueves. Y en la mañana también tenemos parciales. Ah, no, entonces no es real. Ah, excuse me. Okay. Don't worry, mija. Don't worry, we have to Creo que este aparato sacó la mano. Vamos a ver hasta dónde le da. Ok, ¿qué polimerasa nos queda? Nos queda la polimerasa 3. No hemos hablado de la polimerasa 3. Recuerden que ella transcribe todos los genes pequeños, los RNA ribosomales, las unidades 5S y todos los RNA pequeños. Recuerden que contiene 17 unidades, pero ella requiere varios factores de transcripción, que vamos a llamar con 3A, 3B, 3C. Lo interesante de esta polimerasa es la más grande, y acuérdense que estas unidades 5S ribosomal, que no quedó transcrita por la 1, se va a transcribir aquí. El promotor de la RNA polimerasa 3 tiene estas características. Primero que todo, está dentro del gen. Curiosamente, no es un elemento que está por fuera del gen, sino dentro. Miren, A más 41 y A más 87. Miren el sitio de inicio. O sea que este es el más 1. Este es el más 1. Cosa rarísima, un promotor esté dentro del gen. Acuérdense que los promotores son secuencias regulatorias upstream, o sea, corriente arriba. En este caso, los dos sitios llamadas VAX1 y VAX2 se encuentran entre menos 41 y más 87. Entonces, los promotores PAS, o sea, para las unidades 5S y PAT-RNA, están dentro del gen. O sea, que este promotor que yo estoy describiendo aquí corresponde al promotor del gen de las 5S de la unidad ribosomal. Es 5S, que tiene 120 nucleótidos, o sea que es una molécula pequeña. La 5S no tiene sino 120 nucleótidos. Y este es el promotor que es. El resto, los promotores de las otras moléculas pequeñas, como por ejemplo las que vimos del esplesiosoma ayer, ¿cierto? El promotor sí está upstream del gen. O sea que son promotores diferentes que trabajan con la misma RNA polimerasa 3. Entonces, el promotor o los promotores que trabajan con la 3 pueden estar dentro del gen o upstream de ese gen. Entonces, vamos a empezar a transcribir qué complejos se tienen que formar para transcribir las unidades 5S ribosomal que nos queda faltando. Bueno, entonces hay un factor que se llama el 3A, que es el factor de ensamblaje. Es de una sola subunidad, no tiene ningún, es monomérico, pero fíjense que solo se usa para 5S. No se va a usar ni para tRNAs ni para RNAs nucleares pequeños, solo para 5S. Pero hay otro que ese sí se usa para todos los genes, que es el factor de ensamblaje B. El factor de ensamblaje B. ¿Lo tengo por aquí? No, ese es C. No, es C. Se me quedaron mis gafas. El factor de ensamblaje C es el que sigue aquí. Y este sí es para todos los promotores. Tiene 6 unidades, o sea que este es para un solo gen y este es para todos los genes que están involucrados. O sea que entra primero una, luego
luego viene el C y ahora viene el B. El factor posicional B tiene 3 unidades, miren aquí, 1, 2, 3. Una de ellas, ya examinan ustedes, es la proteína TDT, o sea, la que es común para las 3 polímeras. ¿Estos 3 factores son derivados del B? Estos son B, estos son del factor posicional B. O sea que B está formado por 1, 2, 3 unidades. Una de ellas es la proteína de unión a la caja tala. O sea que todo esto es el ensamblaje que se da para que la RNA polimerasa empiece el proceso de la transcripción. Es la más grande de todas, tiene 17 subunidades, ¿cierto? Entonces ella reconoce y se posiciona en estos sitios. Y recuerden que el promotor está dentro del mismo gen que va a ser transcrito. Bueno, hemos procesado, hemos hecho todas las cosas para formar mensajeros, para formar glosomales, para formar transferencias, pero no hemos visto cómo termina cada una de esas moléculas. Entonces, ¿cómo se termina la transcripción de todas aquellas moléculas que son fabricadas por la RNA polimerasa 1? Bueno, tiene un terminador de 18 nucleótidos, como dice ahí, situado a 100 nucleótidos downstream del final de la secuencia codificante. Ustedes ya saben que es una secuencia codificante, es decir, antes de terminarse el extremo 3'OH, eso es una secuencia codificante. Ya vieron cómo terminábamos la RNA por 2 con una cola de calidad. Y vamos a ver ahora cómo termina la 3, la que acabamos de hacer. Es semejante a procariotas. Tiene un pequeño tramo de uracilos de 4, una región rica en GC, pero no necesita hacer la estructura de bucle truncal. Entonces, cada una de ellas tiene una forma de terminarse transcrito y tiene señales de terminación. Estas son las señales de terminación. Cuando se encuentran esas señales, hasta ahí transcribe cada una de las polimerasas. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a mirar cómo se degrada todas estas moléculas, cómo se degradan todos los RNAs. Ayer habíamos visto que la degradación tiene que tener una vía media y que esa degradación va a depender de, digamos, de factores ambientales. Es decir, no hay hasta el momento un dato fiel, específico, que me diga este RNA va a durar tanto, este otro RNA va a durar tanto. Eso va a depender de la necesidad que tenga la célula de esa proteína, del medio ambiente, de una infección viral, etcétera, etcétera. O sea que va a depender de muchas cosas esa degradación de la ADN. Pero hay una maquinaria proteica que lo puede hacer. Esa maquinaria proteica que degrada los RNAs, cualquiera que sea, se denomina exosoma. El exosoma es un complejo de proteínas ribonucleolíticas, o sea que está formado por proteínas que degradan los RNAs y son ribonucleolíticas. Ustedes ya saben qué significa eso. Entonces son ribonucleolíticas. Entonces pueden degradar el ADN. ¿Y cómo se hace la degradación? ¿Ah? Son enzimas, son RNAs. Todas son RNAs. Vamos a ver de qué está formado ese exosoma. Estos son anillos especiales. Esos anillos tienen entonces, como dice aquí, ustedes ven la estructura. ¿Dónde encontramos exosomas? Exosomas los encontramos en arqueas y en eucariotas. ¿En qué? Arqueas. ¿Qué son arqueas?
¿Qué son arqueas? Le pregunto yo a usted. ¿Cómo? ¿Qué son las arqueas? ¿Qué son las arqueas? Todas las extremófilas, las bacterias extremófilas. Entonces, acuérdense que es el eslabón entre procariotes y eucariotes. Entonces, ¿en dónde encontramos exosomas en eucariotes y arqueas? En arqueas, pues el arquea no tiene núcleo, pero entonces en arqueas lo vamos a encontrar en el citoplasma, pero en eucariotes lo vamos a encontrar en el núcleo y en el citoplasma. El complejo homólogo en procariotes se llama degradosoma. O sea que en procariotes, en bacterias, quien degrada la molécula de RNA se llama el degradosoma. Entonces, hay muchas descripciones de exosomas, ¿cierto? Entonces, ustedes observan ahí, es una estructura anular donde hay un anillo central, si ustedes ven, de moléculas. Todas estas moléculas que ustedes ven acá son RNasas, 1, 2, 2, ¿cierto? Los números están indicando el anillo central. ¿Cuántas unidades está formando el anillo central? ¿Cuántas unidades están formando el anillo periférico? Pues, por ejemplo, este es el exosoma de levadura. Es muy distinto al exosoma de humanos, pues porque tiene más unidades, es mucho más complejo. Pero en general, todas estas son RNasas. RNasas que pertenecen a las familias PH, o sea, RNasas que pertenecen a las familias PH, es decir, que tienen un dominio especial proteico y por eso se les ha dado el nombre de PH. Como les dije yo, ¿cuál es el mecanismo de acción de estas RNasas? Pueden ser dos mecanismos, puede ser hidrolítico o fosfolítico, como estábamos viendo ayer. ¿Qué quiere decir hidrolítico? Que para poder ir degradando la molécula, introducen una molécula de agua. Entonces se introducen en el RNA, se mete una molécula de agua y rompe el enlace fosfodiéster aquí, el enlace, y queda y va separando los nucleótidos. Esta es un mecanismo fosfolítico. Si ven aquí, la RNasa, en vez de meter una molécula de agua, mete una molécula de ácido fosfórico. Esa molécula de ácido fosfórico rompe y se incorpora. Y esta base queda en forma de dos moléculas de fósforo. Por ejemplo, si es una adenosín fosfato, ya no queda sino adenosín difosfato. O sea que queda en forma de dos fosfatos. Y este es el mecanismo fosfolítico de la degradación por RNasas. ¿Quién lo hace? El exosoma. Profe, ese mecanismo, cuando se introduce ácido fosfórico, es tomado de la misma base. De afuera. El hielo de afuera es un ácido fosfórico. Pero ¿quién está catalizando esa reacción? Las RNasas. Son de la misma manera. Ok. El mecanismo es el siguiente. O sea, las vías mediante las cuales va decayendo generalmente la degradación del RNA, es decir, cómo se va degradando. Entonces, como les enseñaba yo ayer, va a depender de una deanilación, es decir, se va perdiendo unidades de la cola de polidad. Entonces, el primer paso es una deanilación y se va perdiendo todo. Miren, va quedando solamente una adenina, una colita. ¿Cierto? Ese es un primer paso. De ahí se bifurca en dos mecanismos. Este es el mecanismo que yo les digo que estuve repasando el día de ayer para ver si nosotros esto aparece en 3 o 4 artículos nuevos. Esto no es muy bien. Entonces, ¿qué viene enseguida?
viene lo que se llama la decapitación. Es decir, la caperuza, ¿cierto? La caperuza es digerida, es degradada por el mismo exosoma. ¿Sí? Por el mismo exosoma es degradado. ¿Ven? Entonces, esto es lo que se llama la decapitación. ¿Cómo le podemos decir? ¿Tienen alguna otra? Decapitar, de quitar. Degradación. Decapitación. Sí, es decir, lo primero que se da es irle comiendo la cola del pie. ¿Quién se da? Perdón, esa de anilación es tanto para la hidrolítica como la fosfolítica. Sí, claro, es el mismo mineral. Y cuando se bifurca una Se para bifurca otra. en 2 etapas. De ahí, es decir, el proceso es común. No, pero esta degradación es común para todo el proceso. Solo que primero hay una degradación. Y luego de la degradación se dan estas 2 vías. Entonces, luego que sigue, se decapita, se le quita la capa. Una vez se quita la capa, el otro paso es una actividad exonucleolítica 5'3'. ¿Qué quiere decir eso? Que el RNA que queda sin cola y sin caperuza. Y luego, ¿qué sigue? Luego sigue una actividad exonucleolítica que va quitando todo de 5' a 3'. Esta es una vía, ¿cierto? Esta es una vía. ¿Cuál es la otra vía? La otra vía es solamente de aglutinación y actividad exonucleolítica 5' a 3'. O sea que son 2 vías diferentes. Una que lleva los 3 procesos y una que lleva 2 procesos. Acá es 3'5 y acá es 5'3. O sea que simplemente el exosoma, esto que está aquí es el exosoma. Profe, perdona, que se refiere el M-7, FFF. ¿Cómo así? Eso la molestaré. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo así? ¿Qué es ese 7-metilguanosina? ¿Qué es eso? Es la caperuza. Esa es la K0. Recuerden que siempre empieza con K0. Ayer lo vimos. Esa es la modificación de la caperuza. Recuerden que habíamos visto. ¿Nos devolvemos o qué? ¿Nos devolvemos? Para que miren en el procesamiento del... No me lo pueden olvidar, si eso fue lo primerito que vimos. Mírenlo aquí. La K0 tiene una molécula de 7-metilguanosina. Eso es lo que nos llama la K0, la K1 y la K2. ¿Cierto? La metilación del primer nucleótido, del segundo nucleótido, y este es una GTP que se une 5'. Las 3P son fosfato, ¿no? ¿Ah? Las 3P son fosfato. Claro, mírenlo ahí. Ella siempre tiene que tener 3 fosfatos. Uno que le viene de la GTP y 2 que trae. ¿Ya? Eso lo vimos en la clase de ayer. Bueno, entonces, 2 vías, ya vieron las 2 vías. Y esa cosita roja que estoy mostrando ahí es el exosoma. Esto es un exosoma. Entonces, esa vía de decapitar y luego comerse el extremo, una 5'3' es una forma. Y la otra es, después de quitarle las adeninas, se sigue comiendo de 3' a 5'. Entonces son 2 mecanismos de decaimiento, vías de decaimiento, o sea, vías de degradación de las moléculas de RNA mensajero. ¿Por qué se escoge una o por qué se escoge la otra? Eso depende mucho de la célula, de la necesidad que tiene la célula de ese mensajero y de las condiciones ambientales, etc. Bueno, hemos terminado transcripción. Y todo lo que yo acabo de describir, todo hasta la terminación, degradación, todo eso se llama transcriptoma. Transcriptoma. No lo olviden.
porque todo eso es esa maquinaria compleja de la iniciación, elongación y terminación y degradación. Todo eso es lo que conocemos como transcriptoma. Bueno, muy bien. Ahora vamos a empezar el otro capítulo que creo que vamos a llegar. Profe, perdón, ¿podría repetirlo de transcriptoma? Iniciación. Todos los complejos que participan en el proceso de iniciación, elongación y terminación y degradación de todo lo que es RGNA, ¿cierto? O sea que es iniciación, elongación, terminación y degradación. Todo eso es lo que se conoce como transcriptoma. O sea que si yo les pregunto, ¿el exosoma hace parte del transcriptoma? Sí. El factor de iniciación T2D hace parte del transcriptoma. Sí. ¿En dónde? En el complejo de preiniciación. Todo eso lo tienen que manejar muy bien, porque pues recuerden que el exosoma hace parte del transcriptoma. Sí. Porque es el que hace el procesamiento. Ten mucho cuidado porque todo esto es eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ver para qué sirve todo lo que hemos aprendido en el lenguaje de los nucleótidos. Recuerden ustedes que hemos usado el lenguaje de los nucleótidos para copiar toda la información que hay en la molécula de ADN a una molécula de ARN. Sin embargo, hemos visto que no toda la información está ahí, que ella tiene splicing alternativo, tiene edición, es decir, tiene modificaciones post-transcripcionales muy importantes. Ahora vamos a mirar qué es la traducción. La traducción podemos decir que es el proceso de la síntesis proteica, es decir, es la formación de las cadenas polipeptídicas. ¿Cuáles son los actores? Es decir, ¿qué interviene en la síntesis proteica? En la síntesis proteica, los actores, los que trabajan, la maquinaria que trabaja, son las moléculas de tRNA. Las moléculas de tRNA son llamadas las moléculas adaptadoras. Ellas son bilingües. Estas son las bilingües, es el alfabeto, es decir, es el diccionario. El diccionario que nosotros le llamamos inglés-español. El diccionario de la célula es nucleótidos, aminoácidos. ¿Cierto? Entonces, ella es la molécula que vamos a llamar adaptadora y ella es totalmente bilingüe, reconoce los dos idiomas. El idioma de los nucleótidos y el idioma de los aminoácidos. ¿Qué otra cosa necesitamos para hacer síntesis proteica? Nada más ni nada menos que las palabras. Sin palabras no puede haber lenguaje. ¿Cuáles son las palabras? Todas están cifradas. Todas las palabras están cifradas en lo que llamamos el código genético. Entonces, el código genético es otro actor importantísimo dentro del proceso de la síntesis. Llevamos un actor, dos actores. Y ahora sí. Creo que una pregunta. ¿Esta traducción se da exclusivamente en el ribosoma, cierto? ¿O se cuenta desde antes? No, la traducción se hace en citoplasma, en toda parte, porque en procariotes no tiene sino citoplasma. Y ya lo hemos dicho que en eucariotes este es un proceso que se hace en citoplasma, porque el mensajero, miren lo que le pasa al mensajero. El mensajero se transcribe. El mRNA, ahora sí me pueden entender. Si esta es una célula eucariótica que tiene, ese es el núcleo, esta es la célula. Esta es la envoltura nuclear. La vamos a estudiar más adelante. El mensajero, ¿dónde se está formando? Se transcribe aquí, se procesa aquí. Luego, ¿qué tiene que hacer? Salir y luego localizarse en la estructura citoplasmática. Entonces, el mensajero tiene que transcribirse,
procesarse, transportarse y localizarse. ¿En dónde? En las distintas organelas celulares. Tiene que viajar. Él viaja hacia el retículo endoplasmático, donde vamos a tener ribosomas, o viaja hacia otras organelas celulares, ¿cierto?, donde también puede hacerse síntesis proteica. No todas las proteínas son ribosomales. Hay proteínas que se forman exentas de toda esta maquinaria que estamos describiendo. Y su formación es igual a la formación de un lípido. Y es catalizado por otras proteínas. Es decir, hay proteínas que son extrarribosomales, no se forman con la maquinaria que estamos viendo. Son pocas, pero también se forman. Y se van formando por unidades. ¿Y quién cataliza la unión del enlace peptídico? Pues otras proteínas que actúan como la enzima. Pero la mayoría de las enzimas son ribosomales. Pues cuando ella se transporta por aquí, puede dirigirse al ribosoma o al citoplasma o a otro organismo. Cada uno de estos pasos está extremadamente regulado. El transporte, solo el transporte, solo la localización. Porque le dice, usted vaya al ribosoma, usted vaya a la mitocondria, usted vaya al lisosoma, etc. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante porque igual es una forma de regular la expresión génica. La síntesis proteica que vamos a describir ahora es netamente ribosomal, es dado por los ribosomas. Entonces, como les digo yo, los actores son el tRNA, el código genético, que es el que me resume todas las palabras y me va a decir, esta palabra equivale a esta otra en el otro idioma, porque la célula tiene un lenguaje, o la célula es bilingüe, siempre ha sido bilingüe. ¿Quién me va a hacer las traducciones de todo esto? El computador. ¿Cuál es el computador de la célula? El ribosoma. El ribosoma es el que me puede realmente hacer la traducción. Es el computador. Así como ustedes le ven una palabra a Google Translation y le sale otra. Así cuando detectemos una información al ribosoma, por un lado estamos metiendo palabras en el lenguaje de los microbios y por el otro lado me está sacando la cadena completa. Entonces, estas, como son las moléculas en las cuales nosotros vamos a trabajar, vamos a empezar a desglosar cada una de ellas, cómo son cada una de ellas, cómo se forman, cómo se transcriben y cómo se procesa un tRNA, cómo podemos interpretar un código genético y qué es un ribosoma. Igualmente, antes de iniciar la síntesis proteica, debemos decir que aquí hay 4 pasos, no hay 3 pasos. El primer paso de la síntesis proteica es activación. Activación de todos los aminoácidos. O sea que los aminoácidos, antes de llegar a una cadena protectiva, se tienen que activar. Y vamos a ver cómo se activa un aminoácido por una molécula de ATP. Luego hay iniciación, hay elongación y hay terminación. O sea que aquí solamente le hemos agregado un pasito que no tiene ni la replicación ni la transcripción. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Bueno, cuando se está traduciendo genes en procariotes, generalmente se hacen por grupos. No solamente se traduce vía uno solito, vía un solo gen, sino que un mismo promotor, un solo promotor, puede estar regulando la transcripción de varios genes. Por ejemplo, un promotor aquí regula la transcripción del gen A, como dice ahí, del gen B,
y del gen C. Es decir, que siempre que tenemos el gen A, concomitantemente vamos a tener el gen B y el gen C transcribiéndose simultáneamente. Así no lo necesite la célula, los está transcribiendo los 3 o 4 o 5. Esto es lo que ustedes o lo que nosotros conocemos como operón. Un operón es una unidad de regulación génica procariótica, es una familia de genes y los 3 están regulados por un solo promotor. De tal manera que ellos se traducen simultáneamente, se transcriben los 3 genes, miren, este es el mRNA mensajero con los 3 genes, y como cada gen se llama un cistrón, estos mensajeros se llaman policistrón. O sea, este mRNA mensajero que lleva los 3 genes, que lleva el gen A, el gen